Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos. Aquí con ustedes, José, para comenzar una nueva semana. Son las 20, es el día 21 de agosto y son ahora las 4 de la tarde exactamente aquí en España. Y como les dije la semana pasada, pues vamos a terminar hoy con el libro El regreso del hijo pródigo de Henry J. M. Nouwen. Y hoy tenemos, yo creo que es la parte más bonita de todos, que es la conclusión del libro, y que se titula Convertirse en el Padre. Así que sin más demora, vamos allá. Convertirse en el Padre. Bien, antes de comenzar, leerles una nota. Este libro me lo regaló un discípulo mío, una persona a la que yo conocía de antes, pero que no era convertido, y yo pasé un día por su negocio con motivo de un trabajo que yo estaba realizando. Y resulta pues que esta era una persona que estaba metido buscando al Señor al parecer, pero metido en un montón de berenjenales, lecturas de Laura, que si el péndulo, que si cosas de este tipo, ¿no? Y bueno, estaba hombre muy atado con unos problemas en casa y bueno, con unos problemas de salud también, problemas económicos serios. Y entonces, pues el Señor me llevó por allá y pues resulta que después de una conversación, pues me preguntó, me sacó el libro de Fuerza para Vivir y me dijo, ¿esto que tú me cuentas tiene algo que ver con este libro? Y dije, sí, ¿no? Porque me preguntaba que a ver si yo me había hecho millonario en el negocio multinivel de Amway. Y le dije, pues la verdad es que millonario económicamente no, pero sin embargo, gracias a ese negocio he conocido al Señor y le conté un poquito por encima, ¿no? Y me dijo, me saca el libro y dice, ¿tiene que ver con este? Y yo, sí, claro, ese es un libro fenomenal. Es un libro que estaba usando el Señor porque ya tenía que puentear a la iglesia en España, una iglesia que estaba pues incapacitada de alguna manera para llevar a la gente a Cristo, porque era una iglesia en la que el Señor estaba llamando a santificarse y sin embargo estaban empecinados en salir a evangelizar, entre comillas, en ropas menores. Entonces, lógicamente, pues el Señor no la podía usar. Y este libro él lo tenía, aparte de todas las cosas negativas, pues tenía una serie de libros cristianos muy buenos, La nube del no saber, eh, y algún otro libro por ahí, un tal de Javier Garrido, adulto y cristiano, libros católicos, pero muy buenos, de Javier Garrido, ese de adulto y cristiano que hablaba de la crisis de los 40, la mitad de la vida como tarea espiritual, libros de un monje, el benedictino, creo que es benedictino, Ansel Grun, alemán, que tenía dos libros, Nuestras propias sombras, y otro muy bueno por ahí sobre el tema de demonios y demás. Y este otro, que claro, yo lo leí, él ni sabía lo que tenía entre las manos, tenía de todo y estaba buscando, pero no sabía nada. El caso es que este hombre, pues al final se convirtió, después se bautizó, al bautizarse lo botaron de la casa y la verdad es que tuvimos que vivir juntos los dos durante una temporada. Y el Señor fue una temporada que realmente fue después de que yo había cruzado el Jordán, una temporada de una situación dolorosa, pero al mismo tiempo de vivir en la senda real como uno no se lo puede imaginar, de milagro en milagro, y donde conocimos y vimos la mano del Señor de una forma maravillosa. Entonces, cuando él estaba ya aproximándose también a ese cruce del Jordán y a pasar, pues yo le mandé una de las cosas que le dije que volviera a leer este libro y como sabía que cuando llegara aquí y pues le dejé una nota, ¿no? Les voy a leer la nota que yo le dejé. Esto era el 24 del 2 del 98 cuando yo le dejé la nota para que él se la encontrara cuando llegara allí. Amado Nor, si alguna vez fui parte
fui para ti el hermano mayor, entre comillas, creo que ya no lo soy porque el Señor me ha convertido en padre para recibirte a ti. Por tanto, yo comeré y beberé y gozaré doblemente en la fiesta de tu regreso a casa. Como hermano mayor, en lugar de quedarme fuera, me sentaré a la mesa y como padre también. ¿Qué le vamos a hacer? Son las ventajas de ser padre. Ya sabes, cuando seas padre comerás huevos. Así como padre te digo, bienvenido a casa. Te abrazo y te digo, nada de jornalero, nada de vaso de deshonra. Ocupa tu puesto de padre y despide al resentido y farisaico hijo mayor. Ya le dejé la firma, ¿m? Que era el 11 de mayo del 2001. ¿M? No, perdón, esa es otra nota que viene a continuación. Le puse postdata, ¿recuerdas que este libro ya lo tenías tú porque Ernie te lo regaló? Era una amiga de él. Han pasado muchos años desde que el padre te insinuaba el camino de regreso, pero al fin estás en casa. Eres el hijo amado del padre. Ahora sé un padre para otros. Esa nota le dejé yo a él, ¿no? Bien, pues vamos a comenzar con el convertirse en el padre. He puesto aquí yo en la hoja doblada deseo de Dios y miedo de Dios. Deseo de Dios y miedo de Dios, que es algo que nos ocurre cuando estamos ahí en el trance de convertirnos en el Padre, ¿no? Deseamos ser como Dios, como padres, como Dios Padre, pero por otro lado también nos asusta el papel. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Ese es el núcleo del Evangelio. Un paso solitario. Cuando vi por primera vez el detalle, del hijo pródigo de Rembrandt, se inició en mí todo un viaje espiritual que me llevó a escribir este libro. Ahora, al escribir la conclusión, veo el camino tan largo que he recorrido. Desde el principio estuve preparado para aceptar que tanto la figura del hijo menor como la del mayor serían aspectos fundamentales de mi viaje espiritual. Durante mucho tiempo, el padre fue el otro, el que me recibiría, me perdonaría, me ofrecería una casa y me daría paz y gozo. El Padre era el lugar al que volver, la meta de mi viaje, la última morada. Fue poco a poco y en ocasiones muy dolorosamente como caí en la cuenta de que mi viaje espiritual jamás estaría completo mientras el Padre siguiera siendo un intruso. Fue entonces cuando vi claro que mi formación teológica y mi formación espiritual habían sido incapaces de liberarme de la idea de un Dios Padre que seguía amenazándome y amedrentándome. ¿De acuerdo? Ni la formación teológica ni la formación espiritual. A mí me viene a la cabeza un hermano querido también que, a pesar de su formación teológica, su formación espiritual y su formación cultural, necesitaría mucho leer este libro, quizás este capítulo. Bien, todo lo que había aprendido acerca del amor del Padre no me había permitido abandonar la idea de una autoridad que tenía poder sobre mí y que utilizaría ese poder según su voluntad. Es alguien que está ahí con la vara, ¿verdad? Y usando su poder para forzarme a hacer las cosas que yo no quiero hacer o que me asustan hacer. De alguna manera el amor de Dios hacia mí estaba limitado por mi miedo, temor, ¿eh? Por eso no hay perfecto amor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Hacia el miedo hacia el poder de Dios, y lo más prudente era mantenerse a distancia, a pesar de que mi deseo de acercarme era inmenso. O sea, tenemos deseo de acercarnos, de ser como Él, de alcanzar la victoria total, de que realmente seamos cambiados por dentro, pero por otro lado, el miedo al costo que eso supone nos atenaza. Sé que el sentimiento es compartido por muchas personas. Como les digo, yo pasé por eso y todavía no estoy curado totalmente de eso. Sé que este sentimiento es compartido por muchas personas. He visto cómo el miedo a convertirse en víctima de la venganza y del castigo de Dios ha paralizado la vida intelectual y emocional de mucha gente, independientemente de la edad, religión o estilo de vida. Puse aquí una nota: miedo al precio de seguir siendo transformado, no ya por el castigo o la venganza,
miedo al dolor del crecimiento, miedo al ver cuán escasos pepitas de oro hay en nuestro corazón tras tan dolorosísima agonía y desgarros, ¿no? Uno ve, yo decía, cuántas pocas gotas se han destilado ahí de amor, después de todas esas largas pruebas, y uno ve que prácticamente, pues sí, tenemos cositas, no algo, pero que todavía, pues eso no es apenas ni unas pepitas de oro que hemos conseguido, y nos parece que el costo ha sido brutal para tan poco. Pero eso es lo que nos parece a nosotros, porque las cosas por dentro nosotros no las vemos, pero el Señor sí las ve. Y a veces creemos que no hemos crecido, y sin embargo sí hemos crecido. No lo sabemos. Dice, el miedo a Dios es una de las grandes tragedias humanas. Yo pongo aquí miedo a los sufrimientos futuros por seguirle. El cuadro de Rembrandt, así como su trágica vida, me han ofrecido un contexto en el que descubrir que el último paso en la vida espiritual está muy lejos de un sentimiento de miedo hacia el Padre, que es posible convertirse en él. Mientras el Padre despierte miedo, continuará siendo un intruso y será imposible que ponga su morada en mi interior. Pero Rembrandt, que me mostró al Padre en su dimensión vulnerable, me hizo caer en la cuenta de que mi vocación última es la de ser como el Padre y vivir su divina compasión en mi vida cotidiana. Aunque sea el hijo menor y el hijo mayor, no estoy llamado a continuar siéndolo, sino a convertirme en el padre. Nadie ha sido padre o madre sin antes ser hijo o hija, pero cada hijo e hija debe elegir conscientemente dar un paso más y convertirse en padre o madre para otros. Este es un paso muy duro y solitario de dar. Porque no te parece, como estamos diciendo, que nos dieran a nosotros, que nos consuelen, que nos prosperen, que nos den, que tal, que nos acaricien, todo eso, ¿no? Y resulta que el Señor nos llama ahora a dar. Es decir, cuando yo estoy todavía hambriento de recibir, tú me pides que yo dé, ¿no? Y nos aterra. Bien, es un paso muy duro y solitario de dar, especialmente en un periodo de la historia en que es tan difícil vivir bien la paternidad, pero a la vez es un paso esencial para el cumplimiento del viaje espiritual. Aunque Rembrandt no sitúa al Padre en el centro físico del cuadro, está claro que el Padre es el centro de todo lo que allí ocurre. Toda la luz emana de él, toda la atención vuelve a él. Rembrandt, fiel a la parábola, buscó que nuestra primera atención recayera en el Padre antes que en ningún otro. Me sorprende pensar en el tiempo que me ha llevado a hacer del Padre el centro de mi atención. ¿Era tan fácil identificarse con los dos hijos? Su desobediencia es tan comprensible y tan humana que el identificarse con ellos surge de inmediato. Durante mucho tiempo me identifiqué tanto con el hijo menor que ni se me ocurrió pensar que podía parecerme más al mayor. Pero tan pronto como mi amigo dijo, me pregunto si no serás más bien como el hijo mayor, me fue muy difícil pensar en otra cosa. Perdón. Aparentemente todos participamos en mayor o menor medida de todas las formas de miseria humana. Nadie está completamente libre de la codicia, o de la ira, o de la lujuria, o del resentimiento, de la frivolidad, o de los celos. La debilidad humana puede surgir de mil formas, pero no hay ofensa, crimen o guerra que no encuentre su semilla en nuestros corazones. ¿Pero qué hay del Padre? ¿Por qué prestamos tanta atención a los hijos cuando es el Padre el centro, aquel con quien debo identificarme? ¿Por qué hablar tanto de ser como los hijos cuando la pregunta clave es ¿quieres ser como el Padre? Uno se siente bien al poder decir estos hijos son como yo, porque siente que se le comprende. Pero ¿cómo sienta decir el Padre es como yo? Quiero ser no solo como aquel que es perdonado, sino también como aquel que perdona, no solo como aquel a quien se le da la bienvenida, sino también como aquel que la da, no solo como aquel que recibe misericordia, sino también como aquel que la da.
No hay una presión tanto en la Iglesia como en la sociedad para que sigamos siendo como hijos dependientes, ¿m? Siempre dependientes, y egocéntricos pensando en nosotros, en nuestras necesidades. ¿No hizo la Iglesia en el pasado hincapié en la obediencia de un modo tal que resultaba muy difícil descubrir la paternidad espiritual? ¿Acaso nuestra sociedad consumista no nos anima a dejarnos llevar por la autogratificación infantil? ¿Quién nos ha retado a que nos liberemos de las dependencias inmaduras y que aceptemos la carga de ser adultos responsables? ¿Acaso no intentamos escaparnos de la dura tarea que supone la paternidad? Rembrandt lo hizo, solo después de mucho dolor y sufrimiento cercano a la muerte, fue capaz de entender y de retratar la verdadera paternidad espiritual, que no es otra cosa más que compasión, misericordia, perdonar. Por eso suelen decir que un vencedor es un perdonador. Tal vez la afirmación más radical que hizo Jesús fue: sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Lucas 6:36, con ese texto empezábamos. Sed misericordioso como vuestro Padre es misericordioso. Jesús describe la misericordia de Dios no solo para mostrarme lo que Dios siente por mí, o para perdonarme los pecados y ofrecerme una vida nueva y mucha felicidad, sino para invitarme a ser como Dios, y para que sea tan misericordioso con los demás como lo es Él conmigo. Si el único significado de la historia fuera que la gente peca, pero que Dios perdona, yo podría muy fácilmente empezar a pensar en mis pecados como una buenísima ocasión para que Dios me muestre su perdón. En una buena interpretación así no habría un verdadero reto. Me resignaría, es decir, me negaría a crecer de alguna manera, ¿verdad? Me resignaría a que soy débil y estaría esperando a que Dios cerrara finalmente sus ojos a mis pecados. Es decir, sería como decir que me niego a enfrentar y corregir para madurar. Me niego a enfrentar mis pecados y a corregirlos para madurar. Estaría esperando a que Dios cerrara finalmente sus ojos a mis pecados y me dejara entrar en casa. Hubiera hecho lo que hubiera hecho. Pero este mensaje tan sentimental y romántico no es el mensaje de los evangelios, no por lo menos el evangelio para adultos, sino sería un evangelio para niños. A lo que estoy llamado es a hacer verdad en mí que, tanto si soy el hijo menor como si soy el mayor, soy el hijo de mi Padre misericordioso, soy un heredero. Nadie expresa esto tan claramente como Pablo cuando escribe: ese mismo espíritu se une al nuestro para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, toda vez que si ahora padecemos con Él, seremos también glorificados con Él. Romanos 8, 16 y 17. Así pues, como hijo y heredero me convierto en sucesor. Estoy destinado a entrar en el lugar del Padre y a ofrecer a otros la misma compasión que Él me ofrece. El regreso al Padre es el reto para convertirse en el Padre. Esta llamada a ser el Padre excluye cualquier interpretación suave de la historia. Sé lo mucho que deseo volver y estar a salvo, pero ¿realmente quiero ser hijo y heredero sabiendo todo lo que esto implica? Es decir, estoy dispuesto a crecer hasta ser un vencedor, hasta ser un padre. Estar en la casa del Padre exige que haga mía la vida del Padre y me transforme a su imagen. Hace poco, mirándome en el espejo, me chocó comprobar lo mucho que me parezco a mi padre, dice Henry. Mirando mis rasgos, de repente vi al hombre que veía cuando tenía 27 años, el hombre al que admiraba, criticaba, quería y temía todo al mismo tiempo. Había invertido mucha de mi energía en encontrar mi yo en el rostro de aquella persona, y muchas de las preguntas acerca de quién era y en quién me convertiría habían tomado forma siendo hijo de este hombre.
Cuando me vi reflejado en el espejo, me di cuenta de que todas las diferencias de las que había sido consciente en mi vida eran muy pequeñas en comparación con las similitudes. Me di cuenta con sorpresa de que era heredero, sucesor, admirado, temido, alabado e incomprendido por otros, igual que a mi padre lo era por mí. La paternidad misericordiosa. El retrato de Rembrandt del padre del hijo pródigo me ayuda a comprender que ya no necesito echar mano de mi condición de hijo para mantenerme a distancia. Habiendo vivido mi condición de hijo en plenitud, ha llegado la hora de acabar con todas las barreras y descubrir lo que realmente deseo. Es descubrir que lo que realmente deseo es convertirme en el anciano que veo ante mí. No puedo ser siempre un niño. He puesto una nota, el hijo menor, el hijo mayor y el anciano se corresponden con las edades espirituales que Juan nos muestra en su primera carta, niños, jóvenes y padres. No puedo seguir poniendo a mi padre como excusa en mi vida. Tengo que atreverme a extender las manos en un gesto de alabanza y recibir a mis hijos con compasión, sin tener en cuenta los pensamientos o sentimientos que ellos puedan tener hacia mí. Es decir, amarles aunque me rechacen. Ahora necesito descubrir lo que realmente significa ser un padre misericordioso, porque este es el fin último de mi vida espiritual, como queda expresado en la parábola y en el cuadro de Rembrandt. Primero debo tener en cuenta el contexto en que Jesús contó la historia del hombre que tenía 2 hijos. Lucas escribe, todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. Los fariseos y los maestros de la ley murmuraban, este anda con pecadores y come con ellos. Lucas 15 del 1 al 2. Pusieron su legitimidad de maestro en cuestión, criticando su proximidad con los pecadores. He puesto aquí una nota para que al mostrarles su amor se arrepientan, ¿no? Proximidad con los pecadores para que al mostrarles el amor se arrepientan. Como respuesta, pusieron su legitimidad, repito, de maestro en cuestión, criticando su proximidad con los pecadores. Como excusa, Jesús les cuenta las parábolas de la oveja perdida, la moneda extraviada y el hijo pródigo. Jesús deja claro que el Dios del que habla es un Dios de misericordia que da la bienvenida y acoge encantado a los pecadores arrepentidos. Yo he puesto la nota que dije antes, más que arrepentidos, a mostrarles su amor para que se arrepientan, porque si no nos podemos arrepentir si primero no se nos muestra amor. Así pues, tratar y comer con gente de mala reputación no contradice sus enseñanzas sobre Dios, sino que al contrario hace que sus enseñanzas puedan vivirse en la vida diaria. Si Dios perdona a los pecadores, entonces aquellos que tienen fe deberían hacer lo mismo. Si Dios acoge a los pecadores en casa, entonces aquellos que confían en Dios también deberán hacerlo. Si Dios es misericordioso, los que aman a Dios deberán ser misericordiosos. El Dios que Jesús anuncia y en cuyo nombre actúa es el Dios de la misericordia, el Dios que se ofrece como ejemplo y modelo de comportamiento humano. Pero hay más. Convertirse en el Padre Celestial no es solo un aspecto importante de las enseñanzas de Jesús, es el núcleo mismo de su mensaje. La radicalidad de las palabras de Jesús y la aparente imposibilidad de sus exigencias son obvias cuando son escuchadas como parte de una llamada general a convertirse y a ser verdaderos hijos e hijas de Dios. Nos parece imposible cuando leemos, por ejemplo, el Sermón del Monte, ¿verdad? Porque pensamos que somos nosotros los que tenemos que vivir así, pero no es Cristo que viene a vivir ese tipo de vida en nosotros, que es diferente. En la medida en que sigamos perteneciendo a este mundo, seguiremos siendo víctimas de sus métodos competitivos y esperaremos ser recompensados por todo el bien que hacemos. Pero cuando pertenecemos a Dios, que nos ama sin condiciones, podemos vivir como Él. La gran conversión a la que nos llama Jesús
consiste en pasar de pertenecer al mundo a pertenecer a Dios. Consiste en pasar de pertenecer al mundo a pertenecer a Dios. O sea, yo he puesto una nota para dar a fondo perdido lo que Él nos da a fondo perdido. Cuando poco antes de morir Jesús ora a su Padre por sus discípulos, dice: Padre, ellos no pertenecen al mundo, como tampoco pertenezco yo al mundo. Te pido que todos sean uno. Padre, lo mismo que tú estás en mí y yo en ti, que también ellos estén unidos a nosotros. De este modo el mundo podrá creer que tú me has enviado. Juan 17 del 16 al 21. Una vez que estemos en la casa de Dios como hijos e hijas suyos, podremos ser como Él, amar como Él, ser buenos como Él, preocuparnos por los demás como Él. Jesús deja esto muy claro cuando explica que si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tendréis? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacéis el bien a quien os lo hace a vosotros, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores se prestan entre ellos para recibir lo equivalente. Vosotros, dice, amad a vuestros enemigos, haced bien y prestad, sin esperar nada a cambio. Así vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno para los ingratos y malos. Esto lo he subrayado ahí bien negro, porque Él es bueno para los ingratos y malos. También, como dice en otra ocasión, hace llover sobre justos e injustos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Lucas 6, 32 al 36. Este es el núcleo del mensaje del Evangelio, la forma que estamos llamados a amar a los seres humanos. A amar los seres humanos, así somos llamados a amar. Es la forma como Dios ama. Estamos llamados a amar al prójimo con el mismo amor generoso que vemos en el retrato que hace Rembrandt del Padre. La misericordia con la que se nos ama no está basada en la competitividad, en la competencia. Nada hagáis, he puesto yo, por contienda, es decir, por rivalidad o por vanagloria. No tenemos que estar midiéndonos con los demás, compitiendo los demás, a ver quién es mejor, a ver quién hace más, poniéndonos ahí con los hombros a ver quién. Eso es competir, ¿verdad? En esta misericordia no puede haber competiciones. Si vamos a ser recibidos no solo por Dios, sino como Dios, tenemos que llegar a ser como el Padre Celestial y contemplar el mundo con sus ojos. La persona de Jesús es más importante que el contexto de la parábola y que la parábola en sí. Jesús es el verdadero Hijo del Padre. Es nuestro modelo a seguir para llegar a ser como el Padre. En Él habita la plenitud de la deidad. Todo el conocimiento de Dios reside en Él. Toda la gloria de Dios permanece en Él. Todo el poder de Dios le pertenece. Su unidad con el Padre es tan íntima y tan completa que ver a Jesús es ver al Padre. Muéstranos al Padre, le dice Felipe. Jesús le responde: el que me ve a mí, ve al Padre. Juan 14, 9. Jesús nos enseña en qué consiste la verdadera condición de hijo. Es el hijo menor sin ser rebelde. Es el hijo mayor sin ser rencoroso. Es obediente al Padre en todo, pero no es su esclavo. Tremenda paradoja, ¿verdad? Escucha todo lo que le dice el Padre, pero esto no le convierte en su criado. Hace todo lo que le dice el Padre que haga, pero es completamente libre. Lo da todo y lo recibe todo. Dice abiertamente: yo os aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta. Él hace únicamente lo que ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre, eso hace también el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le manifiesta todas sus obras.
y le manifestará todavía cosas mayores, de modo que vosotros mismos quedaréis maravillados, porque así como el Padre resucita a los muertos dándoles la vida, así también el Hijo da la vida a los que quiere. El Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo todo el poder de juzgar, y quiere que todos den al Hijo el mismo honor que dan al Padre. Juan 5 del 19 al 23. Esta es la condición divina de hijo, la condición a la que estoy llamado. El misterio de la redención consiste en que el Hijo de Dios se hizo carne para que todos los hijos perdidos pudieran llegar a ser hijos e hijas como lo es Jesús. Desde esta perspectiva, la historia del Hijo pródigo adquiere una nueva dimensión. Jesús, el amado del Padre, abandona la casa de su Padre para acabar con los pecados de los hijos caprichosos, rebeldes y rencorosos, y devolverlos a casa. Pero hasta su marcha permanece cerca del Padre, le obedece y ofrece sanación a sus hermanos y hermanas resentidos. Así, por mí, Jesús se convierte en el hijo menor y en el hijo mayor para enseñarme cómo convertirme en el Padre. A través de él puedo volver a ser un verdadero hijo, otra vez, y como verdadero hijo puedo llegar a ser misericordioso como lo es nuestro Padre Celestial. A medida que pasan los años voy viendo lo difícil, desafiante y a la vez satisfactorio que es crecer hacia esta paternidad espiritual. El cuadro de Rembrandt excluye cualquier idea que pudiera hacer pensar que esto tenga algo que ver con el poder, la influencia o el control. Una vez tuve la ilusión de que un día todos mis jefes irían y yo podría al fin mandar. Y he puesto una nota. La sumisión a la autoridad de Dios y delegada es una decisión para siempre y no hasta que. Pero esta es la dinámica del mundo. Es decir, como decíamos, una vez tuve la ilusión de que un día todos mis jefes irían y yo podría al fin mandar. Pero esta es la dinámica del mundo, donde el poder es lo más importante. Y resulta fácil comprobar que aquellos que durante toda su vida han intentado deshacerse de sus jefes, cuando por fin logren ocupar su puesto, no serán muy diferentes a como fueron sus predecesores. La paternidad espiritual no tiene nada que ver con el poder o el control. Es una paternidad de misericordia. Repetimos esto, la paternidad espiritual no tiene nada que ver con el poder o el control. Es una paternidad de misericordia. Y para comprenderlo en profundidad tengo que seguir mirando cómo abraza el Padre a su Hijo. Continuamente me encuentro luchando para conseguir poder, a pesar de mis mejores intenciones. Cuando doy algún consejo quiero saber si se ha seguido. Cuando ofrezco mi ayuda quiero que me den las gracias. Cuando presto dinero quiero que se utilice a mi manera. Cuando hago algo bien quiero que se me recuerde. Puede que no me hagan una estatua o una placa conmemorativa, pero vivo preocupado porque no me olviden por permanecer en el pensamiento y en los actos de los demás. Nos cuesta ser anónimos, estar escondidos en la cueva, ¿verdad? Sin embargo, el padre del hijo pródigo no vive preocupado por sí mismo. Su vida llena de tantos sufrimientos, o sea, no vive preocupado por sí mismo, es decir, ensimismado, una vida egocéntrica. Su vida llena de tantos sufrimientos le ha hecho un hombre que no siente ningún deseo de controlar. Sus hijos son su única preocupación, quiere darse a ellos completamente y por ello renuncia a todo lo demás. ¿Soy yo capaz de dar sin pedir nada a cambio, amar sin poner condiciones a mi amor? Cuando considero mi necesidad de que se me reconozca, de que se me aprecie, me doy cuenta de que tengo que librar una dura batalla. Pero también estoy convencido de que cada vez que consigo vencer esta necesidad y actúo libremente, puedo confiar en que mi vida puede dar el fruto del Espíritu de Dios. Amor, gozo, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. ¿Hay algún camino para llegar a la paternidad espiritual?
¿O estoy condenado a seguir tan atrapado en mi necesidad de encontrar un lugar en el mundo que acabaré utilizando una y otra vez la autoridad del poder en vez de la autoridad de la misericordia? ¿Acaso el sentido de la competencia me ha invadido hasta el punto que veré a mis propios hijos como a rivales? Hijos o hermanos como a rivales. Si realmente Jesús me ama para ser misericordioso como su Padre Celestial es si realmente Jesús me llama para ser misericordioso como su Padre Celestial es misericordioso, y si Jesús se ofrece a sí mismo como el camino para llevar una vida misericordiosa, entonces yo no puedo seguir actuando como si la competencia, la rivalidad, fuera la última palabra. Tengo que confiar en que soy capaz de convertirme en el padre que estoy llamado a ser. Bien, ahora pasamos a una parte muy interesante, otro epígrafe que se titula Dolor, perdón y generosidad. He puesto la nota Caminos hacia la paternidad misericordiosa, el dolor, el perdón y la generosidad. O si lo prefieren, sufrir, perdonar, dar o darse. Dolor, perdón y generosidad. Mirando el cuadro de Rembrandt descubro tres aspectos de la paternidad misericordiosa: el dolor, el perdón y la generosidad. La primera, el dolor, puede parecer raro considerar el dolor como una forma de compasión, pero lo es. Yo he puesto una nota aquí abajo: solo el que ha sufrido puede entender y compadecerse del dolor ajeno. ¿Qué sabe quien no ha sufrido?, decía San Juan de la Cruz. El dolor me hace reconocer los pecados del mundo, incluidos los mismos, me estremece el corazón y me hace derramar muchas lágrimas por ellos. No hay misericordia sin lágrimas. Repito, no hay misericordia sin lágrimas. Si no son lágrimas que salen de los ojos, tienen que ser lágrimas que broten del corazón. Cuando me paro a pensar en la desobediencia de los hijos de Dios, en nuestra lujuria, nuestra codicia, nuestra violencia, nuestra ira, nuestro rencor, y cuando los miro a través de los ojos del corazón de Dios, no puedo más que llorar y gritar con dolor. Mira, alma mía, cómo un ser humano intenta hacer daño a otro. Mira cómo esos tratan de perjudicar a sus compañeros. Mira a aquellos padres molestando a sus hijos. Mira cómo el amo explota a sus trabajadores. Mira a la mujer violada, al hombre maltratado, a los niños abandonados. Mira, alma mía, el mundo, los campos de concentración, las cárceles, los reformatorios, las clínicas, los hospitales, y escucha los gritos de los pobres. He puesto aquí una nota: tu misericordia es tan alta como tu dolor. Y aquí vemos la progresión: dolor, libertad y amor. El sufrimiento nos hace libres y siendo libres quedamos sueltos para amar, ¿no? Este dolor es oración, pero el dolor es la disciplina del corazón que ve el pecado del mundo y es también el doloroso precio, es decir, el dolor es que hay que pagar un precio, ¿verdad?, para alcanzar la libertad, sin la cual el amor no puede surgir. Estoy empezando a ver que el dolor es una parte muy importante de la oración. El dolor es tan profundo no solo porque el pecado del hombre sea tan grande, sino también y sobre todo porque el amor divino no conoce fronteras. Es que realmente el que no ha sufrido no sabe orar. Para llegar a ser como el Padre, cuya única autoridad es la compasión, tengo que derramar incontables lágrimas y así preparar mi corazón para recibir a cualquier persona, sin contemplaciones. No importa cuál haya sido su trayectoria, y perdonarle desde ese corazón. El segundo camino que conduce a la paternidad espiritual es el perdón. Es a través del perdón constante, es decir, es una disciplina, perdón constante, perdonar y volver a perdonar y volver a perdonar y volver a perdonar, ¿verdad? ¿Cómo llegamos a ser el Padre? Perdonar de corazón es muy difícil, casi imposible. Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano peca contra ti 7 veces al día y otras 7 viene a decirte me arrepiento, perdónale. Lucas 17:4. Muchas veces digo te perdono, pero mi corazón sigue enfadado, resentido.
Quiero seguir escuchando la historia que me demuestra que después de todo tengo la razón. Quiero seguir oyendo disculpas y excusas. Quiero tener la satisfacción de recibir alguna alabanza a cambio, aunque solo sea la alabanza por haber perdonado. Y sin embargo, el perdón de Dios es incondicional, surge de un corazón que no reclama nada para sí, de un corazón que está completamente vacío de egoísmo. Es su divino perdón lo que tengo que practicar en mi vida diaria. Es una llamada a pasar por encima de todos mis argumentos que me dicen que el perdón es poco prudente, poco saludable y nada práctico. Me reta a pasar por encima de todas mis necesidades de gratitud y atención. Por último, me exige pasar por encima de esa parte de mi yo que se siente herida y agraviada y que desea mantener el control y poner algunas condiciones entre el que ha pedido perdón y yo. Tremendo, ¿verdad? Este pasar por encima o por alto es la auténtica disciplina del perdón. Trascender, ¿verdad? Tal vez sea trepar y salvar más que pasar. A menudo tengo que saltar el muro de argumentos y sentimientos negativos que he levantado entre aquel al que quiero y no me devuelve ese amor y yo. Es un muro de miedo a ser utilizado o herido otra vez. Es un muro de orgullo y de deseo de controlar. Pero cada vez que subo ese muro, que escalo ese muro, entro en la casa donde habita el Padre y allí abrazo a mi hermano con un amor auténtico y misericordioso. Es la disciplina de perdonar. El dolor me permite ver más allá de mi muro y darme cuenta del sufrimiento tan horroroso que resulta del extravío humano, es decir, del pecado, ¿no? He puesto una nota, darme cuenta de los estragos que a otros el pecado ha causado, sobre todo el mío. Abre mi corazón a una auténtica solidaridad con otros seres humanos. El perdón es la vía para saltar ese muro y acoger a los otros en mi corazón sin esperar nada a cambio. Solo cuando recuerdo que soy el Hijo amado, soy capaz de acoger a aquellos que quieren volver a mí con la misma misericordia con la que el Padre me acoge a mí. Y vamos a la parte C, que era, habíamos dicho, dar, generosidad, dar y darse, ¿no? Las dos cosas. La tercera vía para llegar a ser como el Padre es la generosidad. He puesto aquí darse y dar, ¿no? Y he puesto también en la nota, en la esquina de la página, llegar a ser mártires, que es darlo todo. Darnos y darlo todo. Tremendo. En la parábola el padre no solo entrega a su hijo todo lo que le pide, sino que cuando vuelve lo cubre de regalos. Y a su hijo mayor le dice, todo lo mío es tuyo. Esto me recuerda a un documental que vi de una familia cristiana que se iban ahí a los países musulmanes, a sitios en guerra y demás. Y venía una persona, lo primero que le decían, ¿qué necesitas? Todo lo mío es tuyo. Todo lo que tengo es para ti. Dime lo que necesitas. Tremendo, ¿no? Pero ellos lo vivían en realidad, ¿no? ¿Cuánto nos queda a los demás, verdad, para llegar hasta ahí? No hay nada, todo lo mío es tuyo, Lucas 15:31. No hay nada que el Padre se guarde para sí. Se vacía de sí mismo o a sí mismo y entrega todo a sus hijos. Ofrece más de lo que se supone que un hombre al que se le ha ofendido puede dar. Se da a sí mismo sin reservas. Los dos hijos lo son todo para él. Desea entregarles toda su vida, la manera como entrega al hijo menor la túnica, el anillo y las sandalias, y la forma como es recibido, así como la manera como anima al hijo mayor para que acepte ocupar su lugar en el corazón del padre y se siente a la mesa junto a su hermano menor, dejan claro que todas las fronteras del comportamiento patriarcal se han roto. Esto no es el cuadro de un padre extraordinario. Es el retrato de Dios cuya bondad, amor, perdón, cuidado, alegría y misericordia no conocen límites. Jesús presenta la generosidad de Dios usando todas las imágenes de su cultura, aunque transformándolas constantemente. Para llegar a ser como el Padre tengo que ser tan generoso como Él. Así como el Padre se da a sus hijos por entero, así yo tengo que darme por entero a mis hermanos y hermanas.
Jesús deja muy claro que el darse a sí mismo es la marca del verdadero discípulo. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, que pone la vida por sus amigos. Juan 15:13. Este darse es una disciplina porque no es algo que salga de manera espontánea. Como hijos de la oscuridad que caminan a través del miedo, del propio interés, de la codicia y del poder, nuestros grandes motivadores son la supervivencia y el instinto de conservación, ¿verdad? Sálveme yo primero, ¿no? Pero como hijos de la luz que saben perfectamente que el amor ahuyenta todo miedo, es posible dejar a un lado todo lo que tenemos a favor de los otros. ¿Mm? Como hijos de la luz nos preparamos para llegar a ser verdaderos mártires. Esa es la palabra que yo destaqué antes. Llegar a ser verdaderos mártires, personas que con sus vidas dan testimonio del amor sin límites. Por eso no hace falta morir para ser un mártir. Son las personas que han perdido la cabeza, porque Cristo es su cabeza y viven sometidos a la cabeza, ¿no? Y pueden vivir este tipo de evangelio, ¿no?, en el que hay que crecer y seguir creciendo y seguir creciendo. Bien, mártires, personas que con sus vidas dan testimonio del amor sin límites de Dios. Darlo todo supone ganarlo todo. Del amor no hay temor, ¿verdad? Por eso hay que llegar al perfecto amor para que no tengamos ni siquiera miedo a la muerte. Darlo todo supone ganarlo todo. Jesús expresa esto con toda claridad cuando dice: el que quiera salvar su vida la perderá, su alma, ¿no? En realidad, sus emociones, entendimiento y voluntad. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, por la buena noticia, la salvará. Marcos 8:35. Cada vez que avanzo un paso hacia la generosidad, sé que me muevo del miedo al amor. Poco a poco, un paso a la vez, pero tenemos que caminar este camino. Pero al principio estos pasos son muy duros de dar porque hay demasiadas emociones y sentimientos que me retienen. ¿Por qué tendría que gastar mi energía, tiempo, dinero e incluso atención con quien me ha ofendido? ¿Por qué tendría que compartir mi vida con alguien que me ha faltado al respeto? ¿Por qué Jesús convivió en estrecho con un traidor? Puesto yo en una nota. ¿Por qué Jesús convivió en estrecho con un traidor sabiendo que le robaba? ¿Por qué? La verdad es que, en sentido espiritual, el que me ha ofendido pertenece a mi familia, a mi gen, a la familia de Dios. La palabra generosidad incluye el término gen, que también lo encontramos en las palabras género, generación, generativo. Este término del latín genus y del griego genos se refiere al hecho de pertenecer a una clase. Generosidad es un dar que viene del saberse parte de este vínculo íntimo. La verdadera generosidad actúa desde el convencimiento, no desde el sentimiento. Es decir, no hace falta que lo sintamos, sino tenemos que hacer por convencimiento. De que todos a los que se les pide que perdone son parientes y pertenecen a mi familia. Todos a los que se me pide que perdone son parientes y pertenecen a mi familia. Y cada vez que obre así, esta verdad se hará más visible. La generosidad crea la familia que cree en ella. Dolor, es decir, sufrir; perdón, es decir, perdonar; generosidad, es decir, dar y darse, son, por tanto, las tres vías mediante las que la imagen del Padre puede crecer en mi interior, practicando el dolor, el perdón y la generosidad. Son tres aspectos de la llamada del Padre a estar en casa como el Padre. Lo mismo que el Padre, ya no estoy llamado a volver a casa como el hijo menor ni como el mayor, sino a estar en casa como Padre para que sus hijos, los hijos de Dios, puedan volver y ser acogidos con alegría. Es muy duro estar simplemente en casa esperando. Es muy duro estar simplemente en casa y esperar. Es un esperar con dolor por aquellos que se han marchado. Es un esperar con la esperanza de poder ofrecer perdón y una nueva vida a los que vuelvan.
ya sean esposa, hijos, amigos, discípulos, familia natural. Esperar amándoles, puesto yo una nota. Como el Padre, tengo que creer que todos los deseos humanos pueden encontrarse en casa. Como el Padre, tengo que estar libre de la necesidad de vagar y alcanzar una infancia perdida. Como el Padre, debo saber que mi juventud se ha ido y que jugar a juegos de juventud no es más que un intento ridículo de ocultar la verdad de que soy viejo y estoy cercano a la muerte. Y yo soy uno de esos, porque yo ya he quemado más de 3 cartuchos con mi esposa, suponiendo que la 80, 70, 80, como dice la Biblia, aunque hoy muchos viven como mi padre hasta los 92, por ejemplo, pues, pues ya sabemos que nos quedan menos de un cuarto de la cartuchera para disparar. Como el Padre, tengo que atreverme a llevar la responsabilidad de ser una persona espiritualmente adulta y atreverme a confiar en que la verdadera alegría y plenitud solo pueden venir de dar la bienvenida a casa a aquellos que están heridos, amándoles con un amor que no pida ni espere nada a cambio. En esta paternidad espiritual hay un terrible vacío, una nada, ¿no? En la nada es donde encontramos el todo, recuerden. No hay poder, ni éxito, ni fama, ni satisfacción fácil, pero ese mismo vacío es el lugar de la verdadera libertad, es el lugar donde no hay nada que perder, donde el amor no tiene ligaduras, donde puede encontrarse la verdadera fuerza espiritual. ¿Por qué? Porque el que ha sido despojado de todo ya no tiene nada que perder, entonces queda libre para amar y para darse. Yo he puesto aquí sueltas las ataduras de la muerte, como dice Hechos 2:24, ¿no? Esas son las ligaduras del temor a la muerte y todas estas cosas, ¿no? A la supervivencia, todo esto. Cada vez que alcanzo dentro de mí ese vacío terrible y fértil, sé que puedo acoger a cualquiera sin condenarle y que puedo ofrecerle esperanza. Allí soy libre para recibir las cargas de los demás, sin necesidad de evaluar, categorizar o analizar. Allí, en ese estado completamente libre de todo juicio, puedo engendrar en ellos una confianza liberadora. Una vez, cuando visitaba a un amigo que se estaba muriendo, experimenté este vacío de forma inmediata. No sentí ningún deseo de hacerle preguntas sobre su pasado o de hacer especulaciones sobre el futuro. Simplemente estábamos juntos, sin miedo, sin ningún sentimiento de culpabilidad o de vergüenza, sin preocupaciones. En ese vacío podía sentirse el amor incondicional de Dios y podíamos decir lo que dijo el viejo Simeón cuando cogió al niño en sus brazos. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar que tu siervo muera en paz. Lucas 2:29. Allí, en medio de un vacío terrible, había una confianza plena, una paz completa, una alegría total. La muerte ya no era una enemiga, había vencido el amor. Puesto aquí en la nada encontramos el todo, que es la paz, el gozo y el amor. Cada vez que alcanzo ese vacío sagrado de amor que no pide nada, el cielo y la tierra tiemblan y hay una gran alegría entre los ángeles de Dios. Es la alegría por los hijos e hijas que vuelven. Es la alegría de la paternidad espiritual. Vivir esta paternidad espiritual requiere la disciplina radical de estar en casa. Y eso para mí es obedecer, permanecer, estar en casa, ¿no? La disciplina radical de permanecer, de obedecer, de estar en la casa. Como persona que rechaza y que siempre está buscando afirmación y afecto, como persona que se rechaza y que siempre está buscando afirmación y afecto, me resulta imposible amar sin pedir nada a cambio. Pero la disciplina consiste precisamente en dejar de querer hacerlo por mí mismo, sino dejar que Dios ponga ese amor en mí, ¿verdad? Y mientras tanto, pues simplemente no tratar de fingir ni obrar por mí mismo, por mi cuenta, como si de una proeza heroica se tratara, repito, pero la disciplina consiste precisamente en dejar de querer hacerlo por mí mismo como si de una proeza heroica se tratara. Para descubrir por mí mismo la paternidad espiritual y la autoridad misericordiosa que le pertenece, tengo que dejar que el hijo menor
rebelde y lujurioso, y el hijo mayor resentido salten a la plataforma para recibir el amor incondicional. Y el amor incondicional y misericordioso que me ofrece el Padre, y descubrir allí la llamada a ser acogida, como mi Padre es acogida. Es un llamado a ser acogedores, ¿no? A ser acogida para otro. Entonces los dos hijos que están dentro de mí pueden transformarse poco a poco en el Padre misericordioso. Esta transformación me lleva a que se cumpla el deseo más profundo de mi corazón intranquilo. ¿Por qué? ¿Puede haber alegría más grande que tender mis brazos y dejar que mis manos toquen los hombros de mis hijos recién llegados en un gesto de bendición? Bien, y aquí puse el cuadrito de siempre, que ya lo conocerán ustedes, de Finisterre, mi libro Finisterre al borde del Jordán, que lo pueden conseguir en el blog de forma gratuita, o también lo pueden conseguir en Amazon si lo quieren tener físicamente, o también en versión Kindle. Bien, el ojo, aquí tenemos otra vez al hijo menor lujurioso y rebelde, es decir, el que está, ahí está la raíz del miedo, que es la rebeldía y el orgullo, dividido entre el hijo mayor y el hijo menor, ¿no? Tenemos arriba la rebeldía y el orgullo, a la izquierda tenemos miedo o incredulidad, angustia, a eso le aplicamos la confianza, la quietud, eso es, y entonces se produce la paz, el no temer. Precisamente cuando me quedo quieto, confío, entonces se va el temor y viene la paz. Y en cuanto al hijo resentido, al hijo mayor, que es la otra de las raíces del orgullo, de la rebeldía, del ego, sería la ira, la queja, la ansiedad, el resentimiento, el negativismo, todo lo que quieran meter ahí, ¿no? Si a eso le aplico el contentamiento, entonces, que es la gratitud, la aceptación, la alabanza, entonces el no desear, ¿verdad? El no temer de un lado y el no desear del otro lado. Entonces ahí obtengo el gozo, tengo la paz, tengo el gozo, ya no temo, ya no deseo, estoy tranquilo, estoy contento con lo que tengo. Entonces eso produce la autoridad en la consciencia del amor incondicional, de ser un hijo amado. Tengo la consciencia de ser un hijo amado porque la paz y el ojo y el gozo me lo atestiguan. Es decir, que el gozo es la sonrisa de aprobación de Dios en mi corazón. Y eso nos produce la alegría del Padre, ¿verdad? Así que pasamos, dejamos atrás el hijo menor, el hijo mayor, nos convertimos en el hijo amado y después crecemos hasta ser el Padre. El hijo perdido pasa a ser al hijo resentido, después el hijo amado y el Padre, ¿verdad? Bien, aquí pueden parar el vídeo si quieren para que continúen en otro momento, pero vamos a terminar hoy, aquí ha terminado ya la conclusión, pero vamos a leer unas páginas más que nos quedan, que es, digamos, lo que el vivir el cuadro, que son 3 paginitas más y los agradecimientos, ¿de acuerdo? Aunque nos vayamos un poquito más allá, pero merece la pena para dejar el libro completito. La primera vez que vi a finales de 1983 la reproducción del cuadro de Rembrandt, toda mi atención se fijó en las manos del anciano padre estrechando a su hijo recién llegado contra su pecho. Vi perdón, reconciliación, sanidad, también vi seguridad, descanso, sensación de estar en casa. Aquella imagen del abrazo del padre a su hijo me conmovió tanto porque todo en mi interior ansiaba que se me recibiera así. Aquel encuentro fue el principio de mi propio regreso. Poco a poco la comunidad del Arca se convirtió en mi casa. Jamás pensé que hombres y mujeres con enfermedades mentales fueran los que pusieran sus manos en mí en un gesto de bendición y que me ofrecieran un hogar. Durante mucho tiempo había estado buscando seguridad entre los sabios e inteligentes, sin darme cuenta de que las cosas del reino se revelaban a los sencillos. Mateos 11:25, que Dios eligió lo que el mundo considera necio para confundir a los sabios. Primera de Corintios 1:27. Y este hombre fue llevado a una comunidad de gente con problemas mentales. Yo también, después de cruzar el Jordán y cuando empezaba a dar mis primeros pasos, pues fui llevado a una comunidad de rehabilitación de marginados, de drogadictos, de prostitutas, de
de alcohólicos, de gente, pues bueno, que vivían allí y que sabían que tenían siempre que quisieran un plato en la mesa y tal. Claro, luego se tenían que someter a y estar ahí un tiempo y cumplir las normas y todo esto. Pero ellos luego cuando querían se marchaban y a lo mejor entraban y salían en otra comunidad, pero en otra provincia, porque no les gustaba esta o por lo que sea. Pero siempre tenían un lugar de amor donde ellos podían encontrar un lecho y un plato de comida, ¿verdad? Pero cuando experimenté, perdón, pero cuando experimenté el cálido y sencillo recibimiento de aquellos que no tienen nada de qué presumir, que lo han perdido todo, que se saben que son marginados, ¿verdad? Y experimenté el cariñoso abrazo de unas personas que no me preguntaron nada, comencé a descubrir que el verdadero registro espiritual supone volverse a los pobres o a los humildes de espíritu, ¿no? Que es aquellos a quienes pertenece el reino de los cielos. El abrazo del Padre se me hizo muy real en los abrazos de aquellos enfermos mentales. El hecho de haber visto el cuadro por primera vez mientras visitaba una comunidad de personas con enfermedades mentales me permitió establecer una relación que tiene sus raíces en el misterio de nuestra salvación. Es la relación entre la bendición dada por Dios y la bendición dada por los pobres. En el arca comprobé que esas bendiciones en realidad son una. El maestro holandés no solo me puso en contacto con los anhelos más profundos de mi corazón, sino que me llevó a descubrir que aquellos deseos podían cumplirse en la comunidad en la que por primera vez me encontré con él. Y bueno, aquí en la comunidad el cuerpo, ¿no? Esto es el contacto directo con los pobres, con los marginados, con el cuerpo de Cristo, en una palabra, ¿no? Donde allí nadie tiene que apantallar porque todo se... Han pasado más de 6 años desde la primera vez que vi la representación del cuadro de Rembrandt en Trosly y 5 años desde que decidí hacer de El Arca mi casa. Cuando pienso en estos años me doy cuenta de que los enfermos mentales y las personas que les atienden me hicieron vivir el cuadro de Rembrandt más completamente de lo que nunca hubiera pensado. Las cálidas bienvenidas que he recibido en muchas casas de El Arca y las muchas celebraciones que he compartido me permitieron experimentar el regreso del hijo menor muy profundamente. Bienvenida y celebración son así dos de las características más importantes de la vida en el arca, ¿no? Como el hijo pródigo, la fiesta, ¿no? Cuando viene, lo primero que el padre hace es una fiesta. Se muestran tantos signos de bienvenida, abrazos, besos, canciones y se celebran tantas comidas festivas que una persona de fuera puede pensar que el arca es una celebración de regreso a casa que dura toda la vida. También he vivido la historia del hijo mayor. Realmente no me di cuenta de lo presente que el hijo mayor estaba en el cuadro hasta que fui a San Petersburgo y lo vi entero. Allí descubrí la tensión que evoca Rembrandt. No solo está llena de luz la reconciliación entre el padre y el hijo menor, sino también la distancia oscura y resentida del hijo mayor. Hay arrepentimiento, pero hay también ira. Hay comunión, pero hay también distancia. Se aprecia el cálido brillo de la sanación, pero también la frialdad del ojo crítico. El ofrecimiento de misericordia, pero también la enorme resistencia a recibirla. No me costó mucho reconocer al hijo mayor dentro de mí. Es decir, que aquí era, nosotros pasamos de una etapa a la otra, pero también seguimos viviendo parte del hijo menor y del hijo mayor mientras estamos creciendo para ser al Padre, ¿no? La vida en comunidad, es decir, en estrecho con otros, como en la comunidad de remar o como en la comunidad o vivir con un compañero como con Nor que yo viví, que me regaló el libro. La vida en comunidad no hace que desaparezca la oscuridad. Al contrario, es decir, nos vemos en calzoncillos, ¿no? Es como si la luz que me trajo al arca me hubiera hecho consciente de la oscuridad que había dentro de mí. Celos, ira, sentimiento de ser rechazado o abandonado, sentimiento de no pertenecer realmente a nada ni a nadie. Todo eso surgió en el contexto de una comunidad en que luchaba por conseguir el perdón, la reconciliación y la sanación. La vida en comunidad me ha abierto
a la verdadera batalla espiritual, la batalla de caminar hacia la luz, precisamente cuando la oscuridad es tan real. He puesto aquí firmes hacia el ojo del huracán, cuando eso lo que tenemos que hacer es afirmar nuestro rostro para ir a Jerusalén, ¿no? Cuando vivía solo era bastante fácil mantener al hijo mayor escondido, pero al compartir mi vida con personas que no ocultan sus sentimientos, enseguida me puso frente a frente con el hijo mayor que estaba dentro de mí. Hay muy poco de romántico en la vida en comunidad, más bien provoca una necesidad constante de salir de la oscuridad y llegar al abrazo del Padre. He puesto aquí sin caretas y sin disfraces. Hay, a vivir en comunidad, no te puedes poner la careta ni el disfraz porque todo el mundo sabe cómo eres. Las personas con deficiencias mentales tienen poco que perder, se muestran tal y como son. De ahí he puesto yo una nota que Dios quiera despojarnos de todo para que pensemos, hablemos y actuemos con libertad. La libertad del que no tiene nada que perder porque ya lo perdió todo. Las personas con deficiencias mentales tienen poco que perder, se muestran tal y como son, decíamos, expresan abiertamente su amor y su miedo, su amabilidad y su angustia, su generosidad y su egoísmo. Mostrándose tal y como son, echan abajo mis defensas tan sofisticadas y me doy cuenta de que debo ser con ellos tan abierto como lo son ellos conmigo. Su deficiencia desvela mi yo, su angustia refleja mi yo, sus vulnerabilidades me muestran mi yo. El arca me abrió el camino para hacer que el hijo mayor que hay en mí entre en la casa. Los mismos enfermos que me dieron la bienvenida y me invitaron a celebrarlo también me pusieron delante de mí mi yo, todavía sin convertir, y me hicieron consciente de que faltaba mucho para que mi viaje tocara a su fin. Aunque estos descubrimientos me han impactado muy profundamente, el regalo más grande del arca es el reto de llegar a ser como el Padre. El ser mayor que la mayoría de los miembros de la comunidad parece lógico que piense en mí como el Padre. Por mi ordenación ya tengo el título. Ahora tengo que vivir de acuerdo con ello. Tremendo. Llegar a ser como el Padre en una comunidad formada por gente con enfermedades mentales y por sus asistentes exige mucho más que enfrentarse con las luchas del hijo menor y del hijo mayor. El padre de Rembrandt es un padre que se ha ido vaciando de sí mismo por el sufrimiento. A través de muchas muertes se hizo completamente libre para recibir y para dar. Sus manos extendidas no mendigan, no amarran, no exigen, no advierten, no juzgan ni condenan. Son manos que solo bendicen, que lo dan todo sin esperar nada. Ahora estoy ante la dura y aparentemente imposible tarea de dejar marchar al hijo que hay en mí. Pablo lo dice claramente. Cuando yo era niño hablaba como niño, razonaba como niño y al hacerme hombre he dejado las cosas de niño. He puesto en la nota, es la hora de la madurez, la hora del amor. Los hijos piden, los padres dan. Es muy cómodo ser el caprichoso hijo menor o el rencoroso hijo mayor. Nuestra comunidad está llena de hijos egoístas, caprichosos y rencorosos, y estar rodeado de iguales da un sentimiento de solidaridad. Así, cuanto más formo parte de la comunidad, más queda demostrado que esta solidaridad es solo una estación en el camino hacia un destino mucho más solitario, la soledad del Padre, la soledad de Dios, la soledad última de la misericordia. A la comunidad no le falta nada, no le falta otro hijo menor o mayor, sino un padre que viva con las manos abiertas, siempre deseoso de apoyarlas sobre los hombros de sus hijos recién llegados. Todo en mí se resiste a esa vocación, a ese llamado. Sigo inclinándome por el hijo que hay en mí. No que, yo, por ejemplo, me estoy acordando ahora, cuando estaba allí, me acuerdo, y el Señor me reprendió por eso, porque alguien me llamó la atención. Yo había entrado con un compañero allí y pues llegábamos, ¿no? Y nosotros, cuando dejaban los yogures ahí para los postres y las cosas que venían de las recogidas, y luego pues se servía la comida, todos se sentaban, lloraban, y después cada uno, cuando terminaba la comida, pues se levantaba y cogía un postre. Pero nosotros nos cogíamos antes de comer y escogíamos el postre que más nos gustaba a nosotros, no pensando en los demás, ¿verdad?
hasta que un día nos llamaron la atención. Así que fíjese, todas esas cosas que se muestran en las comunidades en las que tenemos que crecer, ¿no? Bien, todo en mí se resiste a esa vocación, sigo inclinándome por el hijo que hay en mí. No quiero estar medio ciego, quiero ver lo que ocurre a mi alrededor con toda claridad, no quiero esperar hasta que mis hijos vuelvan a casa, quiero estar con ellos. Perdón que me he perdido, discúlpenme. No quiero esperar hasta que mis hijos vuelvan a casa, quiero estar con ellos, en el país lejano, en la casa con los criados. No quiero permanecer en silencio, soledad y el silencio, huimos de ello, nos gusta, pero es lo que nos sana, la soledad y el silencio y el sosiego. Estoy deseando escuchar toda la historia y tengo miles de preguntas que hacer. No quiero tener manos abiertas cuando hay tan pocos que desean que se les abrace, sobre todo cuando muchos consideran que son precisamente los padres la fuente de sus problemas. Y todavía después de una larga vida como hijo tengo la completa seguridad de que la verdadera vocación o llamado es la de llegar a ser un padre que solo bendice en una compasión sin límites, sin preguntar nada, siempre dando y perdonando, sin esperar nunca nada. En una comunidad todo esto se concreta en muchas cosas. Quiero saber qué está pasando. Quiero estar enterado de los altibajos de las vidas de la gente. Quiero que se me recuerde, que se me invite, que se me informe. Pero el hecho es que pocos se dan cuenta de mi deseo. Y aquellos que lo hacen no están seguros de cómo darle respuesta. Mi gente, enferma o no, no busca otro igual que ellos, otro compañero de juego, ni siquiera busca otro hermano. Busca un padre que pueda bendecir y perdonar, que no necesite de ellos de la forma como ellos le necesitan a él. Veo mi vocación de padre con toda claridad al mismo tiempo que me parece imposible seguir esa vocación. He puesto una nota, el padre flete, ¿no? Es siempre dispuesto a ser asaltado, atracado y vaciado. No quiero quedarme en casa mientras todos se marchan, llevados por sus deseos o por su ira. Yo siento los mismos impulsos, quiero correr como los demás. Pero ¿quién estará en casa cuando vuelvan cansados, exhaustos, inquietos, desilusionados, culpables o avergonzados? ¿Quién les convencerá de que después de todo lo dicho y hecho hay un lugar seguro donde ir y donde ser abrazados? ¿Quién les convencerá de que después de todo lo dicho y hecho hay un lugar seguro donde ir y donde ser abrazados? Si no soy yo, ¿quién será el que permanezca en la casa? He puesto yo en la nota colgado en la cruz. La alegría de la paternidad es muy diferente del placer del hijo caprichoso. Es una alegría que va más allá del rechazo y de la soledad. Sí, más allá de la afirmación y de la comunidad. Es la alegría de una paternidad que toma su nombre del Padre Celestial, Efesios 3:14, y participa de su soledad divina. No me sorprende que pocas personas reclamen para sí la paternidad. El dolor es tan evidente, las alegrías están tan escondidas, pero no reclamándola, eludo mi responsabilidad de ser una persona espiritualmente adulta. Sí, traiciono mi vocación, mi llamado. Nada menos que eso. ¿Cómo puedo elegir lo contrario a lo que necesito? Una voz me dice, no tengas miedo, yo te cuidaré, yo estaré contigo, ¿verdad? El hijo te cogerá de la mano y te llevará hasta la paternidad. Sé que puedo confiar en esa voz. Como siempre, el pobre, el débil, el marginado, el rechazado, el olvidado, el último, me necesitan como padre y me enseñan a serlo. La verdadera paternidad consiste en compartir la pobreza del amor de Dios que no exige nada. Me da miedo entrar en esa pobreza, pero aquellos que a través de sus enfermedades físicas o mentales ya han entrado serán mis maestros. Mirando a la gente con la que vivo, veo el deseo inmenso de un padre en el que la paternidad y maternidad sean uno. Todos ellos han sufrido la experiencia del rechazo o del abandono. A todos se les ha herido. Todos se preguntan si merecen el amor incondicional de Dios y todos buscan un lugar al que puedan volver y en el que puedan ser tocados con unas manos que les bendigan. Rembrandt retrata al padre como el hombre que ha trascendido los caminos de sus hijos. Su soledad y su ira podían haber estado allí, pero han sido transformadas por el sufrimiento y las lágrimas.
Su soledad se ha convertido en una soledad infinita. Su ira se ha convertido en una gratitud sin fronteras. Este es en quien debo convertirme. Lo veo tan claro como veo la inmensa belleza del vacío y de la misericordia del Padre. ¿Seré capaz de dejar al hijo menor y al hijo mayor que crezcan y lleguen a la madurez del Padre misericordioso? Cuando hace 4 años fui a San Petersburgo a ver el regreso del hijo pródigo de Rembrandt, no tenía ni idea de durante cuánto tiempo iba a tener que vivir lo que vi entonces. Permanezco con respeto en el lugar donde me condujo Rembrandt. Me condujo desde el hijo menor arrodillado y desarreglado hasta el anciano padre de pie e inclinado, desde el lugar donde era bendecido al lugar de la bendición. Cuando miro mis manos, sé que me han sido dadas para que las extienda a todo aquel que sufre, para que las apoye sobre los hombros de todo el que se acerque y para ofrecer la bendición que surge del inmenso amor de Dios. Y bien, nos queda una cara que es simplemente los agradecimientos que por respeto a los que colaboraron, pues la vamos a leer. Agradecimientos. Cuando pienso en la cantidad de gente que me ha apoyado a la hora de escribir este libro, los primeros nombres que me vienen a la cabeza son los de Connie Ellis y Konrad Wieczorek. Connie Ellis ha compartido conmigo toda la elaboración del manuscrito. Su entusiasmo, dedicación y ayuda como secretaria no solo me conmovieron en momentos muy duros, sino que además me hicieron seguir confiando en la labor que estaba realizando. Konrad Wieczorek me ha ofrecido una ayuda indispensable desde el principio hasta el final de la elaboración del libro. Le estoy profundamente agradecido por el tiempo y la energía que utilizó en la edición del texto y por sus sugerencias a la hora de cambiar algunos aspectos de forma y contenido. Otros muchos amigos han desempeñado un papel fundamental en la elaboración de este libro. Elizabeth Buckley, Brad Colby, Ivan Dyer, Bart Gavigan, Jet Impact, Don McNeil, Sue Mosteller, Glenn Peckover, Jim Purdie, Esther de Waal y Susan Zimmerman me han ofrecido su ayuda. Muchas de las correcciones realizadas son el resultado directo de sus consejos. Quiero dedicar una mención especial de agradecimiento para Richard White. La generosidad con la que me ofreció su apoyo personal y ayuda profesional me proporcionaron el incentivo necesario para darle forma a este libro. Por último, quisiera expresar mi especial gratitud a 3 amigos que murieron antes de la publicación de este libro: Murray McDonnell, David Osler y la señora Pauline Vanier. La ayuda personal y económica de Murray, la amistad y cálida respuesta al primer borrador de David y la hospitalidad de la señora Vanier han sido una importantísima fuente de ánimo para mí. Echo de menos su presencia, pero sé que su amor es mucho mayor que la muerte y que continuará inspirándome. Me llena de alegría pensar que este libro es fruto de la amistad y del amor. Pues bueno, mis queridos amigos, hasta aquí hemos llegado con este libro, lo hemos terminado. Espero que haya sido de su agrado y sé que se irá bendiciendo a muchas personas a lo largo del tiempo que esté en YouTube. Lo vamos a dejar aquí, obviamente, y nada, solo anunciarles que el próximo vídeo, mañana o el miércoles, Dios mediante, pues continuaremos con ese nuevo libro que hemos abierto de las sentencias o juicios de la ley de Dios, que trata sobre el Tártaro, el Hades, la Gehenna, el infierno, todas esas cosas, que también va a ser muy interesante, está siendo interesante. Pues nada más, gracias por acompañarme, no se olviden de regresar para el próximo vídeo para seguir haciéndolo, y hasta entonces pues les encomiendo a la gracia y a la misericordia de nuestro Padre amado, y les invito también a ustedes a no rehuir el reto que el Señor nos extiende a todos a convertirnos en padres, dejar atrás el hijo menor, el hijo mayor y convertirnos en el Padre. Hasta entonces, pásenlo bien.